Contaminación atmosférica. ¿Qué se entiende por contaminación atmosférica? Se entiende por las sustancias que se encuentran en el aire y que causan riesgos a la salud de los seres vivos, plantas y animales. ¿Cómo se presentan? Se presentan de cualquier naturaleza y atacan diferentes materiales, reduciendo la visibilidad por la contaminación en el aire y generando olores desagradables. Los contaminantes atmosféricos son aquellas materias o formas de energía que no están de manera natural en la atmósfera o que sí están presentes pero en unas concentraciones diferentes. Por ejemplo, el dióxido de carbono está presente de manera natural en la atmósfera, desempeñando un papel fundamental como gas de efecto invernadero. Sin embargo, si su concentración aumenta, se incrementa también su efecto. Los contaminantes se clasifican en tres tipos: gases, que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, entre otros. Desde los años 1960 se ha demostrado que los clorofluorocarbonos, también llamados freones, tienen efectos potencialmente negativos que contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, así como incrementar el efecto invernadero. Este tipo de gas era utilizado en los sistemas de refrigeración y de climatización por su fuerte poder conductor. Son liberados a la atmósfera en el momento de la destrucción de los aparatos viejos. También eran utilizados como propelentes en los aerosoles, los cuales una parte de este gas se liberaba en cada utilización. Hoy en día los aerosoles utilizan otros gases sustitutivos como el CO2. Partículas. Estas provienen de humos o cenizas de los combustibles, de los aerosoles, polvo de minas o ciertas industrias, entre otros. Energías. Se encuentran de esta clasificación lo que conocemos como contaminación acústica, contaminación lumínica o contaminación electromagnética. Existen dos clases de contaminantes. Contaminantes primarios, que son aquellos contaminantes que proceden directamente de las fuentes de emisión, y los contaminantes secundarios, que son aquellos que sufren interacciones con otros componentes de la atmósfera, lo que los modifica, convirtiéndose en contaminantes, aunque antes no lo fueran. Ambos contaminantes, primarios y secundarios, pueden depositarse en la superficie de la Tierra por precipitación, es decir, en forma de lluvia. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son las actividades humanas, que algunos procesos naturales puntuales pueden suponer una fuente de contaminación, las fuentes de emisión antropogénicas, que son una lista muy extensa, entre las que destacan los procesos industriales, la calefacción de los edificios residenciales, el transporte y demás. Fuente natural de emisión puede ser las erupciones volcánicas. Este tipo de fenómenos naturales emiten gases y partículas que no están en la atmósfera o que sí están, pero en otras concentraciones, por lo que alteran el equilibrio natural de esta capa de gases. La contaminación atmosférica puede tener carácter local cuando los efectos se sufren en las inmediaciones del mismo, o global cuando por las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta. Efectos de la contaminación atmosférica. Tenemos por un lado los efectos climáticos, que estos se elevan o flotan lejos de sus fuentes sin acumularse hasta niveles peligrosos. Los patrones como los vientos, las nubes, la lluvia y la temperatura pueden afectar la rapidez con que los contaminantes se alejan de una zona, llegando a dañar ambientes limpios, distantes de las fuentes originales. Es un problema principal en la sociedad moderna, a pesar de que la contaminación del aire es generalmente un problema peor en las ciudades más grandes. Los contaminantes afectan el aire en todos lugares. Estas sustancias incluyen varios gases y partículas minúsculas o materia de partículas que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el ambiente. La contaminación puede ser en forma de gases,
líquidos o sólidos. Muchos contaminantes se liberan al aire como resultado del comportamiento humano. La contaminación existe a diferentes niveles, personal, nacional y mundial. Efecto invernadero. Existe una cierta cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra, pero en la debida proporción. Actividades como la quema de combustibles derivados del carbono aumentan esa proporción y el efecto invernadero aumenta. Muchos científicos consideran que como consecuencia se está produciendo el calentamiento global. Y por último tenemos el daño a la capa de ozono, que esta es una forma de oxígeno O3 que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra. El daño a la capa de ozono se produce principalmente por el uso de clorofluorocarbonos. La capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera absorbe algunos de los rayos ultravioletas antes de que lleguen a la superficie, por lo cual se hace posible la vida. El agotamiento del ozono produce niveles más altos de radiación UV en la Tierra, con lo cual se pone en peligro tanto a las personas, plantas y animales. Algunos contaminantes que provienen de fuentes naturales son los incendios forestales, los cuales emiten partículas, gases y sustancias que se evaporan en la atmósfera. Son los llamados compuestos orgánicos volátiles. Partículas de polvo. Creadas por la erosión del suelo cuando el agua y el clima sueltan capas del suelo, aumentan los niveles de partículas en suspensión de la atmósfera. Los volcanes arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de roca de lava pulverizada conocida como cenizas volcánicas. Y por último, el metano. Este se forma en los procesos de pudrición de materia orgánica y daña la capa de ozono. Puede acumularse en el subsuelo en altas concentraciones o mezclado con otros hidrocarburos formando bolsas de gas natural. Efectos en la salud. Muchos estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos para la salud. Los aumentos en la contaminación del aire se han relacionado a deterioros en la función pulmonar y aumentos en los ataques cardíacos. Niveles altos de contaminación atmosférica perjudican directamente a personas que padecen asmas y otros tipos de enfermedades pulmonar o cardíacas. La calidad general del aire ha mejorado en los últimos 20 años, pero las zonas urbanas o ciudades más grandes son aún motivo de preocupación. Los ancianos y los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. El nivel de riesgo depende de varios factores: la cantidad de contaminación en el aire, la cantidad de aire que respiramos en un momento dado y en un lugar dado, y la salud en general. Otras maneras menos directas en que las personas están expuestas a los contaminantes del aire son, por ejemplo, el consumo de productos alimenticios contaminados con sustancias tóxicas del aire que se han depositado donde crecen, consumo de agua contaminada con sustancias del aire, contacto con suelo, polvo o agua que de alguna u otra forma están contaminados. Y por último punto, en mi criterio, para compensar los problemas ambientales que hoy en día se presentan, diría que se establezcan estrategias masivas con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos de la contaminación atmosférica. Además de que las empresas cumplan a cabalidad las diferentes normas medioambientales que existen en la actualidad, de tal forma que eliminen o reduzcan las contaminaciones de sus procesos industriales. Culturizarnos y concientizar sobre las malas acciones que tomamos.